Bienvenidos a una nueva entrega de estos programas especiales de los medios de la Universidad Monte Ávila, medios digitales como Pluma, como UMA TV en YouTube y Radio UMA por ti y para ti. Estamos con ustedes como siempre sus anfitriones, Sabrina Machado y quien les habla Roberto Ruiz Tobar, acompañados del staff técnico y de dirección general de Víctor Pacheco en las cámaras, Enaudi García en todo el control del audio. Hoy tenemos noticias importantes, Sabrina, porque vamos a hablar de inteligencia artificial, todo un tema polémico que mucha gente le teme, a muchas personas les causa gracia porque piensa que es algo irreal y otros simplemente se apoyan en él, algunos de buena forma, otros de una manera tal vez hasta fraudulenta. Pero hoy vamos a descifrar un poco esto porque tenemos un conversatorio que próximamente se va a estar dando en la Universidad de Monte Ávila y vamos un poco a adelantarnos sobre qué es lo que va a estar pasando allí. Sabrina, buen día. Muy buenos días, Roberto. Gracias por la invitación. Encantada en compartir con ustedes la mañana de hoy. Hoy nos acompañan los abogados Alfredo Silva y Diego Beltrán, que son especialistas en el tema de propiedad intelectual, un tema cada vez más presente y más necesario de abordar en todos los ámbitos académicos y reales en vista del mundo globalizado y tecnológico que estamos viviendo. Ellos estarán presentes en el conversatorio La propiedad intelectual en 2024. ¿Qué está pasando? Entonces, muchísimas gracias por su compañía. Un poco hablar de quiénes son ellos. A ver, aquí tenemos a Alfredo Silva, abogado senior en Lega, abogados con 9 años de experiencia en el sector de ciencias de la vida y la salud, derecho corporativo y propiedad intelectual. Graduado de la UMA, abogado, especialista en propiedad intelectual, máster en derecho de la salud y del CEFIT en Madrid. ¿Presentas a Diego? Diego Beltrán es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, especialista en propiedad intelectual de nuestra Universidad Monte Ávila y asociado senior abogados de MHOB. Muchísimas gracias por su compañía. Bueno, comencemos. Este tema es apasionante, este tema por supuesto llama mucho la atención porque hay quienes se apoyan en la inteligencia artificial, hay quienes dicen que la inteligencia artificial ha existido desde hace muchos años, pero en diferentes modalidades, y ahora tal vez en el ámbito docente lo hemos vivido Sabrina y yo, tanto en lo que es la redacción, los textos, como en la radio, con las producciones y todo esto, con el plagio, o con las copias, con el fraude. Entonces es un tema que tiene mucha actualidad porque está inmiscuido en todas las áreas de la vida, en la salud, en la ciencia, en el derecho, en las artes, en todas estas áreas. Entonces, bueno, un poco, cuéntanos un poco, comenzamos tal vez con Diego, ¿cuál es el enfoque de este conversatorio y hacia dónde va todo este tema de la inteligencia artificial? Gracias. El enfoque del conversatorio realmente va un poquito más allá de la inteligencia artificial. Si bien la inteligencia artificial al día de hoy es quizás el tema fundamental que está moviendo a la propiedad intelectual por todo lo que tiene que ver con las obras, por todo lo que tiene que ver con invenciones, todo lo que tiene que ver con la autoría de ellas, pues la verdad es que vamos a hablar un poquito de la actualidad en materia de propiedad intelectual, que obviamente tiene que tocar el tema de la inteligencia artificial porque genera muchas interrogantes, muchos problemas, pero también muchas cosas muy interesantes a nivel de obras, a nivel de autoría, a nivel incluso marcario. Pero además de eso también vamos a conversar sobre temas como la industria del entretenimiento, nuevas tendencias en la industria del entretenimiento. Vamos a hablar un poco sobre la industria farmacéutica y nuevas tendencias en ella. También vamos a conversar un poco sobre los videojuegos y su panorama en el día de hoy, todo visto desde la perspectiva, bueno, de esta área que es la que nosotros conocemos, que es la inteligencia, que es la propiedad intelectual. Bueno, le comentaba antes de comenzar la entrevista que justamente hoy se está celebrando el Día del Libro. La UNESCO proclama este día en reconocimiento del derecho de autor. Es algo necesario, es algo que tenemos que hacer hincapié. En Venezuela, en estos momentos, cuando hablamos de derecho de autor, cuando hablamos de propiedad intelectual, ¿en qué etapa estamos? ¿En qué fase estamos? Bueno, primero hay que distinguir que la propiedad intelectual es mucho más amplia que el derecho de autor. La propiedad intelectual también abarca la propiedad industrial, que es todo el régimen de las invenciones, patentes y el régimen de los signos distintivos. En el caso del derecho de autor estamos mucho más avanzados porque, bueno, la ley sobre derecho de autor es del año 1993, mientras que la ley de propiedad industrial es una ley mucho más vieja porque es del año 1955. Entonces se necesita actualizar muchísimos estándares mínimos que desafortunadamente la ley de propiedad industrial todavía no abarca. Sin embargo, son muchos retos que tenemos en esa materia, sobre todo en temas de patentes. Desafortunadamente ahorita en Venezuela no se puede obtener una patente para medicamentos, ya que vamos a hablar sobre el tema de la inteligencia artificial,
Pero bueno, pero la idea es efectivamente tratar de dar tips y soluciones sobre estos retos que puedan enfrentarse cada una de las industrias en materia no solamente farmacéutica, en temas de la industria del entretenimiento, en temas de la industria del videojuego, y tratar de ver cómo está la tendencia, no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional, y poder tratar de dar ese enfoque, digamos, actual a todos estos temas tan importantes para nuestras industrias. Fíjate que es importante lo que mencionas. Tal vez para nosotros como comunicadores es muy cómodo ver la perspectiva de la inteligencia artificial dentro del derecho y la propiedad intelectual, desde la creación de textos, la creación de obras, la creación de todo lo que tiene que ver con las artes, ¿no? En esta área de la comunicación. Ustedes del derecho, por supuesto, lo ven desde otras perspectivas. Ahora bien, el sector farmacéutico me llama la atención. ¿Cómo pudiese alguien intentar un fraude a través de inteligencia artificial en el sector farmacéutico, por ejemplo? Bueno, creación de fórmulas o algo así. Digamos, pudiera utilizarse la inteligencia artificial, no tanto tal vez de manera negativa, más bien de manera positiva, en el sentido de que gracias a la inteligencia artificial se pueden desarrollar nuevos fármacos de una manera mucho más expedita, el uso de los datos, el uso de la medicina predictiva para poder saber a qué persona se le puede, digamos, dar tal medicamento, la diana terapéutica. Digamos, es una manera de facilitarle a los farmacéuticos la obtención de nuevos fármacos. Sí puede verse también de una manera negativa desde el punto de vista de la protección de los datos. Eso es un tema que hay que abordar, que bueno, desafortunadamente, como es un tema todavía reciente, no ha habido todavía mucha legislación en los países, no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional. Sí ha habido algunas sentencias a favor de obtener patentes que sean desarrollados por productos que sean desarrollados por la inteligencia artificial. El caso particular de Sudáfrica y de Australia han sido a favor sobre eso. Sin embargo, países como el Reino Unido, la Unión Europea y Estados Unidos han sido más bien contrarios, de considerar de que solamente las personas físicas pueden ser consideradas inventoras. ¿Es posible que esa jurisprudencia que se está generando con esas sentencias alrededor del mundo determinen luego una normativa universal? Sí, bueno, yo creo que una normativa universal no, pero que cada país pueda estar más amplio, más abierto a considerar a la inteligencia artificial o regular la inteligencia artificial. Sí, como se trata de un tema tan de actualidad, realmente cuando nos enteramos que hay un avance legislativo en cualquier parte del mundo, no solamente es algo que nos pasa a nosotros, todos los países voltean allá para tomarlo de inspiración en sus proyectos. Quizás no vaya a ser una copia uno a uno, por supuesto, pero siempre se va a tomar como base lo que se ha venido haciendo en otros países, pero para eso hay que tomar un poco también cuál ha sido el resultado, y a la fecha estamos en la infancia de la inteligencia artificial. No podemos saber realmente cuál es el resultado hasta que pase cierto tiempo, pero es un tema que está avanzando, digamos, en carro mientras nosotros estamos en patines. Estamos estar un mejor poco... preparado. Entonces, Sí, por Es que definitivamente. incluso me impresiona porque me hablas de la legislación y me mencionas 1993, que pudiera sonar hace poco, pero no, hay que ver todo lo que ha pasado en ese tiempo y más atrás, 1955. O sea, a nivel de propiedad intelectual, ¿qué tan rezagados podemos estar y qué materia pendiente tenemos enfrente? Porque la tecnología ha llegado a mover todo y todo muy rápido. Sí, efectivamente Venezuela yo creo que ni siquiera está en patines, yo creo que está en pañales, como tú misma mencionas. La ley sobre derecho de autor, pese a ser una ley bastante buena, va a cumplir este año 31 años. La ley de propiedad industrial va a cumplir 59 años. Es decir, estamos a años luz de muchos otros países. Sin embargo, bueno, tenemos todavía la ventaja de que Venezuela ha suscrito y ratificado distintos tratados internacionales en materia de propiedad intelectual, el convenio de Berna, el convenio de Roma, el convenio de París y los ATPIC, que si bien no son los tratados más recientes, por lo menos eso nos puede ayudar a que haya ciertos estándares mínimos que se puedan cumplir para lograr una mejor protección de la propiedad intelectual en Venezuela. Fíjate, hay temas que a nosotros nos preocupan y nos llaman la atención. Proteger la propiedad intelectual es similar a proteger la propiedad, digamos que, de inmuebles o otras propiedades que tiene el ser humano. Te lo digo porque hay países, sobre todo dictaduras, sistemas autocráticos, en los cuales el ser humano no tiene algunos derechos, como el derecho a la propiedad. O sea, esa casa te la cedo para que la uses, tienes el uso, pero no es tuya. El caso concreto de Cuba. Existe ese modelo. Es posible que la propiedad intelectual también pueda ser secuestrable por
y la propiedad a través de la inteligencia artificial por algunos gobiernos o estados que digan lo que produzco, lo que se produzca en mi territorio es mío? Sí, sí es posible. De hecho, hay una ley, que es la ley del trabajo, que en casos de creaciones intelectuales del sector público, se las queda el sector público, no le pertenecen al autor o al inventor. Entonces sí, sí es posible. Son casos muy excepcionales, en este caso en materia laboral, pero yo creo que sí, sí es posible. Sí, obviamente sería, en mi opinión, sería inconstitucional porque la propiedad intelectual es considerado un derecho humano, un derecho fundamental que debe ser protegido y que más bien por el principio de progresividad de los derechos humanos más bien debería siempre darse mayores beneficios y no un retroceso. En ese caso yo creo que habría manera de pelearlo. Sí, tal como ha dicho Alfredo, pues claro, eso está dispuesto en la normativa laboral actual venezolana y también hemos visto casos desafortunados como vendría siendo el caso de Kellogg's. Kellogg's se fue del país y al día de hoy las marcas siguen acá, pero la está utilizando otra persona totalmente distinta. El Estado venezolano es el que está haciendo uso de las marcas Kellogg's, lo cual... Una usurpación de la marca. Y ha habido una disputa gigantesca respecto a esto y al día de hoy, bueno, no ha llegado realmente una solución para el titular legítimo de la marca, porque es que realmente siguen usurpándola, digamos. Fíjate que hablas del titular legítimo y eso me introduce a una de las conferencias que se va a dictar justamente en este conversatorio, que es la de Sebastián González, abogado y profesor invitado de la Universidad Monte Ávila. Su tema es justamente la titularidad de las obras creadas con inteligencia artificial. ¿Alguna diferencia sustancial en cuanto, por ejemplo, a esa titularidad de la marca Kellogg's, con este ejemplo que acabas de poner, con alguna obra creada por inteligencia artificial? Claro, la cuestión con la inteligencia artificial y la discusión que se da hoy en día a nivel mundial versa más que todo sobre esto, porque antes de la inteligencia artificial era bastante sencillo determinar quién era el autor. Uno sencillamente tenía que buscar la fuente de dónde venía el texto, la obra o lo que sea que se haya creado que sea susceptible de ser protegido por derecho de autor. Al día de hoy, realmente cuando uno entra en la inteligencia artificial, uno hace uso de estas herramientas, uno pone un prompt en la aplicación y él escupe el resultado. Muchas veces estos resultados pueden tener ya obras anteriores a las que no le hace mención, por ejemplo, o incluso sin haber obras anteriores, puede soltar datos que son incorrectos, son imprecisos, o incluso siendo precisos, lanzando el mismo prompt, lanza resultados distintos una y otra vez. Eso te voy a preguntar, cuando lo hace la misma persona, ¿qué pasa si ese mismo prompt lo hace la persona Sabrina desde su cuenta, su identidad, y yo lo hago desde la mía? ¿El resultado va a ser diferente? En la práctica se ha visto y de hecho hay casos a nivel internacional que se ha discutido que cuando yo pongo el prompt, si lo pongo 20 veces, es muy posible que las 20 veces salgan resultados completamente distintos. Y una pregunta, por ejemplo, cuando decimos, yo quiero que me produzcas un texto con el mismo estilo de Gabriel García Márquez, ¿cómo se aborda ese tipo de situaciones que estamos viendo? En función de la propiedad intelectual. Del estilo original, ¿no? De ese ese escritor. respeto, esa Bueno, primera línea. el estilo como tal, yo diría que no se pudiera considerar como plagio, es decir, pudieras considerarse como plagio lo que ya el Gabriel García Márquez haya materializado en alguna de sus obras, que tú agarres, por ejemplo, personajes, por ejemplo, Aureliano Buendía, Amaranta, esos personajes de 100 años de soledad, y tú los agarres y tomes para crear una obra que tú la tomes como tuya, pudiera ser considerado como plagio. Sin embargo, yo considero de que es un tema muy gris, es un tema que hay que evaluar también caso por caso, ver hasta qué punto, dónde pueda estar ahí el plagio, dependiendo de cómo se esté violentando la originalidad o la impronta personal del autor, porque también tú puedes, a través de la inteligencia artificial, tener una idea y tú después arreglarla a tu estilo. Entonces, no es un caso, digamos, tan matemático, habría que valorar cada caso, cada uno, ver si efectivamente se puede considerar que haya plagio o no. Ahora, indiscutiblemente la tecnología ha puesto en primera línea a muchos profesionales y los abogados son parte fundamental de esta realidad que estamos viviendo, que la sentimos quizás hasta reciente, pero que está cambiando a una dinámica muy rápida. Lo que sabemos hoy de inteligencia artificial, lo que se consigue hoy, es algo totalmente distinto a lo que vamos a tener aquí dentro de un mes. O sea, que el derecho tiene que estar sumamente fuerte, claro,
meticuloso e investigando en el día a día en función de poder legislar en torno a esto. Sí, es importante que la inteligencia artificial tenga una regulación, y yo creo que también es importante no solamente el tema de las creaciones intelectuales, derecho a autor, también el tema de la propiedad industrial, pero hay un tema que es para mí fundamental, que yo creo que es el punto más álgido con el tema de la inteligencia artificial, que es la protección de datos. Creo que eso es importante, que se proteja, y que además nosotros mismos tenemos que también tener la responsabilidad de saber qué decirle a la inteligencia artificial. Sí, disculpa. Nosotros en la oficina, en Lega, tratamos de utilizar mucho la inteligencia artificial, pero tenemos que ser muy cautelosos de no decir la información de nuestros clientes, porque podemos estar violentando la confidencialidad de ellos. Y efectivamente, la inteligencia artificial, cuando tú le arrojas datos, si tú le dices la información que es importante de un cliente en particular, puedes estar, digamos, que esa inteligencia artificial lo utilice y le arroje respuesta a alguien que no debería saber esa información. Entonces yo creo que es un tema también de responsabilidad de parte de nosotros, de cómo utilizar la inteligencia artificial. Sí, hay que recordar que la inteligencia artificial realmente funciona recopilando los datos que uno está introduciendo. Es realmente esa la razón por la cual ha avanzado de forma tan rápida. Porque una vez sale al público, todos empiezan a utilizarlo. Esos datos los recoge para darle respuesta después a otras personas. Entonces, obviamente, en temas de nuestra profesión es muy importante, porque yo creo que la mayoría de las firmas hoy en día, si no están allí, deberían estar apuntando allá a hacer uso de estas herramientas, porque quien no lo haga el día de mañana va a quedar rezagado. Estas herramientas al final pueden ser muy útiles, pero como dice Alfredo, es muy, muy importante en verdad tomar en cuenta estas cosas, efectos de mantener, digamos, el cuidado de la información que nos proveen nuestros clientes, y a nivel incluso afuera de nuestra profesión es importante mantener el cuidado que uno da respecto a sus datos, porque ellos lo van a tomar para su aplicación, para su programa. Fíjate que esto es un abrebocas, no queremos tubiar la conferencia, porque este conversatorio va a ser el día 25, pero se dieron cuenta que hay muchos temas que pueden salir. Podemos hablar de propiedad intelectual, podemos hablar de derecho de autor, podemos hablar de manejo de datos, porque tú dices, bueno, ¿hasta qué punto utilizar mis datos por parte de Facebook, por parte de Amazon? Es un delito. Yo mismo puse allí que me gusta comprar ese tipo de productos, entonces tal vez esos algoritmos y todas esas cosas puede tener a veces mucho más de fantasía y de miedo y leyenda urbana que de realidad. Tú dices, ¿hasta qué punto? Como tú acabas de decir, describen lo que yo mismo he introducido allí, los datos que yo mismo he trabajado. Pero yo creo que son muchos temas para muchos otros conversatorios. La idea de esta abrebocas es motivarlos a que se inscriban y que nos acompañen el día 25 de abril, de 2 a 4 de la tarde, sala Movistar. La entrada va a ser libre, hay que pagar una cuota, hay una página donde inscribirse. Sí, la entrada es libre, sí, hay un form, no sé si lo podemos leer para que puedan inscribirse. La entrada es libre, pero entiendo que el cupo es limitado, ¿no? Bueno, es híbrido, es una modalidad híbrida. Se pueden, digamos, pueden hacerlo a través presencial o conectándose mediante el link que se les va a generar una vez que llenen el formulario. Eso lo pueden ver en la página de la Universidad Monte Ávila. Allí está anunciado el conversatorio y ahí mismo creo que aparece el link donde se pueden inscribir. Sabrina. Bueno, súper interesante. Realmente es increíble la cantidad de temas que pasan por propiedad intelectual. Es necesario estar informado. En realidad, cuando hablamos de datos, cuando hablamos de lo que es íntimo, lo que es público, todo pasa a ese blindaje necesario, porque yo sí creo que es necesario. De hecho, tenemos ahorita el gran debate si se censura o no TikTok en los Estados Unidos, por el temor a que el gobierno chino pueda tener acceso a la data de los usuarios norteamericanos, cuando ya nos dijeron que en efecto sí hay manera de trabajar la data de los usuarios de Facebook. Es algo que ya quedó claro. Que te ha demostrado. Pasa, que sí, efectivamente tuvo un mal pasa uso por nosotros formarnos en temas tan importantes y que nos vinculan y nos van a generar cualquier tipo de reacciones
posteriores, yo siento que la gente con inteligencia artificial está siendo quizás hasta ingenuo muchas veces en su uso, como muchas veces pueden serlo a nivel de redes sociales. Entonces es fundamental este tipo de eventos para que cada vez estemos mejor preparados, más informados y sepamos cómo utilizarlos. Desde las Porque- diferentes disciplinas, no Exacto. solamente exacto para los abogados, para los comunicadores, para el farmacéutico, Bueno, para los videojuegos, cualquier que es uno de los disciplina, temas que videojuegos. justamente entretenimiento, que es uno de los temas que ellos van a abordar en este evento. Y ni hablar de del toda la 25. industria china y asiática que te copian absolutamente todo. O sea, todo te lo clonan, todo te lo copian, todo le bajan el precio a Taiwán. O sea, todo, tú dices, bueno, eso es un gigante inmenso que hasta ahorita no ha podido ser controlado, ¿no? Entonces, tal vez eso sería un buen reto, o un tema para un debate y un conversatorio de qué pasa con esa industria que, como tú decías, sí, está bien. Seguramente están apuntando a través de TikTok, meterse, y, por supuesto, invadir mercados, marcar tendencias, hacer todo lo que se sabe que se puede hacer manipulando la data, ¿no? Entonces, bueno, invitamos para el evento. Bueno, sí, inscríbanse para el día 25. El evento es de 2 a 4 de la tarde en la sala Movistar. Es modalidad híbrida, así que lo pueden también ver de manera virtual. Es un evento sumamente interesante en el marco del mes de la propiedad intelectual. Este mes, el 25 nos corresponde ahorita a nosotros, a la Universidad Monte Ávila, distintos eventos que han hecho distintas universidades. Y bueno, la propiedad intelectual es sumamente importante y está en todo porque se trata de nuestras propias creaciones. Todo lo que se genera a través de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad. Somos seres espirituales y por eso podemos generar, somos creativos y la propiedad intelectual está para eso. Diego. El evento es muy importante por los temas que ya hemos discutido y además está abierto no solamente a abogados, porque realmente si bien vamos a verlo desde la perspectiva y vamos a discutir 3 abogados sobre estos temas, realmente lo vamos a ver de una perspectiva bastante más amplia. Queremos que todo el mundo sea capaz de ir, entender los temas que se están discutiendo. Nunca se va a tocar realmente un tema teórico profundo. Lo que queremos sencillamente es abrir, digamos, el debate de qué está pasando hoy en día con esto, la importancia de ello y por qué debemos discutir los efectos, digamos, de avanzar nosotros como especialistas, el país en el área de propiedad intelectual y en general, bueno, el mercado como tal, que bueno, como dijimos hace rato, si no estamos allí debemos apuntar para allá de todas formas, porque es lo que está pasando en el mundo. Así es. Solamente para cerrar. Es Sabrina, así. ¿tú serías capaz de generar un perfil tuyo, unos parámetros tuyos en inteligencia artificial? Es decir, este es el estilo de Sabrina de escribir. Se puede hacer el intento. Lo que Hagamos el sí no intento. tengo la menor duda es que son herramientas que tenemos que usarlas y saberlas usar. Yo quisiera clonar mi voz. Yo quisiera hacer un registro de voz, porque estoy cansado en TikTok de escuchar el mexicano, la voz del mexicano la ponen cada 3 segundos y por favor, no hay La más sandía. voces. Ajá, no hay más voces para colocar esta voz. Entonces le digo, yo quisiera clonar mi voz y que sea una marca registrada, que tenga propiedad intelectual, que tenga copyright, que me genere ingresos. Eso quisiera hacerlo. ¿Tú serías capaz entonces de hacer tu estilo de redacción también montado en inteligencia artificial? Claro, hay que sacarle provecho. Y que te a paguen, la que moneticen. Y creación, yo creo que como a Sabrina. rentabilizar. Exactamente. ¿Tu cierre? Bueno, nada, la invitación es justamente para el 25, son temas realmente muy interesantes, temas muy actuales y estamos apenas ante un pequeño iceberg. Estoy segura que estamos viendo si acaso la punta en los actuales momentos. Venezuela lamentablemente está rezagada en muchas áreas y es más importante todavía que estemos muy pendientes nosotros desde nuestra capacidad, desde nuestra formación, profesión, estar al día de qué está pasando en el mundo, cómo se está moviendo y hacia dónde vamos. Agradecido por su gentil atención, un programa especial de los medios digitales de la Universidad Monte Ávila, Pluma, en su página, en su website, también UMA TV, en sus 2 canales en YouTube, y además Radio UMA, su canal de streaming. Recuerda, @Monte Ávila, @Radio Piso UMA, @Pluma UMA, y por supuesto con todo el equipo, Naudi García, Víctor Pacheco, Sabrina Machado, nuestros invitados de hoy, Diego Beltrán y Alfredo Silva, presentado por ustedes Roberto Ruiz Tobar. Gracias.